Hay infraestructuras que cambian una región. Y hay infraestructuras que cambian el equilibrio de un país entero. La presa de las Tres Gargantas pertenece a una categoría todavía más rara. Es una obra que alteró el curso de uno de los ríos más importantes del planeta, que transformó un paisaje milenario, y que obligó a millones de personas a abandonar sus hogares para siempre. El río Yangtze no es un río cualquiera. Es el más largo de Asia. Durante miles de años ha sido una arteria económica, cultural y estratégica. Ciudades enteras crecieron en sus orillas. El comercio fluyó a través de sus aguas. La agricultura dependió de sus ciclos. Pero también fue una amenaza constante. Las inundaciones del Yangtze han sido históricamente devastadoras. A lo largo de los siglos, crecidas violentas arrasaron pueblos completos. Destruyeron cultivos. Provocaron hambrunas. Se llevaron miles de vidas. Controlar el Yangtze no era un capricho ingenieril. Era una obsesión histórica. Ya en el siglo XX comenzaron a surgir propuestas serias para domesticar el río. La idea era sencilla en teoría: si se construye una presa gigantesca, el flujo puede regularse. El agua que normalmente desbordaría durante la temporada de lluvias quedaría retenida. Y en lugar de destrucción, podría generar electricidad. Pero lo que en papel parece simple, en la realidad es colosal. Construir una presa en las Tres Gargantas implicaba bloquear un caudal inmenso. Implicaba intervenir en una de las zonas más espectaculares y abruptas del río. Implicaba asumir que el paisaje cambiaría de forma irreversible. El proyecto comenzó a tomar forma con una ambición clara. No sería una presa más. Sería la más grande jamás construida. Una estructura de hormigón capaz de generar una cantidad de energía nunca antes vista en una sola instalación hidroeléctrica. La magnitud del plan no tenía precedentes. Para crear el embalse, el nivel del agua debía elevarse durante cientos de kilómetros río arriba. Eso significaba una consecuencia directa. Todo lo que estuviera por debajo del nuevo nivel quedaría sumergido. Barrios enteros. Pueblos históricos. Infraestructuras completas. El desplazamiento no fue menor. Millones de personas fueron reubicadas. Familias que habían vivido generaciones en el mismo lugar recibieron notificaciones oficiales. Sus hogares quedarían bajo el agua. Las calles donde crecieron desaparecerían. Los campos donde trabajaron serían cubiertos por el embalse. El traslado fue organizado a gran escala. Se construyeron nuevas viviendas en zonas elevadas. Se levantaron bloques residenciales modernos. Pero el cambio fue profundo. Muchas comunidades rurales pasaron de vivir en casas tradicionales a apartamentos urbanos. Cambió su entorno. Cambió su economía. Cambió su identidad. Mientras tanto, la obra avanzaba. La presa crecía día tras día. Toneladas de hormigón eran vertidas de forma continua. Maquinaria pesada trabajaba sin descanso. La escala del proyecto era difícil de comprender incluso para quienes lo observaban de cerca. Desde el punto de vista energético, la promesa era inmensa. La presa generaría electricidad suficiente para abastecer regiones enteras. Reduciría la dependencia de combustibles fósiles. Apoyaría el crecimiento industrial acelerado del país. Y al mismo tiempo, ofrecería un sistema de control de inundaciones más efectivo que cualquier otra medida anterior. Era desarrollo y seguridad en un solo movimiento. Pero ningún proyecto de esta escala es neutral. Al alterar el curso del río, se alteran sus ciclos naturales. Los sedimentos que antes viajaban libremente comenzaron a acumularse. Las dinámicas ecológicas cambiaron. Algunas especies acuáticas se vieron afectadas por la transformación del entorno. El río dejó de comportarse como lo había hecho durante miles de años. Además, el embalse creó un peso colosal concentrado en una región específica. Millones de toneladas de agua presionando el terreno. Geólogos comenzaron a estudiar el impacto de esa carga adicional. Deslizamientos de tierra en las laderas cercanas comenzaron a registrarse con mayor frecuencia. No era un fallo estructural. Era una consecuencia geológica de modificar el entorno. La presa de las Tres Gargantas no solo representa una hazaña técnica. Representa una decisión.
La decisión de priorizar estabilidad, energía y control sobre conservación del paisaje original. La decisión de aceptar un coste humano enorme a cambio de beneficios estructurales a largo plazo. Y esa decisión sigue siendo debatida. Para algunos, es el símbolo del progreso. Para otros, es un recordatorio de que cada gran obra tiene un precio que no siempre se puede medir en megavatios. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Porque la presa no solo cambió el río. Cambió el equilibrio económico, político y estratégico del país. Y eso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Cuando se habla de la presa de las Tres Gargantas, es fácil centrarse solo en el hormigón, las turbinas y los números de producción eléctrica. Pero el proyecto nunca fue únicamente técnico. Fue político desde el principio. La idea de construir una gran presa en el Yangtze llevaba décadas circulando en círculos de poder. No era nueva. Lo que cambió fue el contexto. En el momento en que el país decidió ejecutarla, la economía estaba creciendo a un ritmo acelerado. La demanda energética aumentaba de forma constante. Las ciudades industriales necesitaban suministro estable y masivo. La presa ofrecía algo más que electricidad. Ofrecía independencia energética relativa. Ofrecía una reducción parcial del uso de carbón. Ofrecía una demostración visible de capacidad tecnológica. Era una obra que no solo transformaba el río. Transformaba la narrativa nacional. Mientras otras potencias debatían durante años grandes infraestructuras, este proyecto avanzó con determinación. Hubo críticas, sí. Hubo advertencias de científicos y expertos ambientales. Pero el proyecto siguió adelante. Y cuando finalmente comenzó el llenado del embalse, el proceso fue progresivo pero irreversible. El agua comenzó a ascender. Las zonas más bajas fueron desapareciendo primero. Después barrios enteros. Después ciudades completas. Algunas áreas fueron demolidas antes de que el agua las alcanzara. Otras quedaron parcialmente sumergidas durante meses antes de desaparecer por completo. Las imágenes del proceso son inquietantes. Edificios abandonados. Calles vacías. Estructuras que lentamente quedan cubiertas por el nivel ascendente del agua. No fue un desastre natural repentino. Fue una transformación planificada. Cada metro de elevación del embalse estaba previsto. Cada barrio marcado para desaparecer estaba registrado. El desplazamiento humano fue uno de los mayores movimientos internos planificados en tiempos modernos. Millones de personas trasladadas en un periodo relativamente corto. Y aunque oficialmente se ofrecieron compensaciones y nuevas viviendas, la realidad fue desigual. Algunas familias mejoraron sus condiciones materiales. Otras perdieron su modo de vida tradicional. Agricultores que dependían de tierras fértiles tuvieron que adaptarse a entornos urbanos. Comerciantes locales vieron desaparecer sus redes económicas. El progreso tiene distintas caras dependiendo de quien lo observe. Pero más allá del impacto humano inmediato, la presa comenzó a generar efectos estructurales. El embalse facilitó la navegación río arriba. Tramos que antes eran difíciles o peligrosos se volvieron más accesibles. El transporte fluvial ganó estabilidad. Eso favoreció el comercio interior. Desde el punto de vista logístico, el proyecto amplió posibilidades económicas. Pero el impacto ambiental siguió siendo objeto de debate. El Yangtze es un ecosistema complejo. Al modificar su flujo, se modifican ciclos naturales de sedimentación. Los sedimentos que antes fertilizaban zonas río abajo comenzaron a quedar retenidos. Eso alteró dinámicas agrícolas en determinadas regiones. Además, algunas especies emblemáticas del río se vieron afectadas por la transformación del entorno. El equilibrio entre desarrollo y conservación volvió a ponerse en cuestión. Y luego está el factor menos visible. El peso. Un embalse de dimensiones gigantescas no es solo agua almacenada. Es una masa que ejerce presión constante sobre la corteza terrestre. Algunos estudios han explorado la relación entre grandes embalses y actividad sísmica inducida. No es un fenómeno exclusivo de esta presa. Pero en este caso, la escala amplifica cualquier discusión. La estabilidad estructural es monitoreada constantemente. Sistemas de sensores registran movimientos, presión y comportamiento del terreno.
Porque cuando una infraestructura es tan grande, cualquier variación mínima merece atención. Y sin embargo, pese a todas las controversias, la presa sigue operativa. Sigue generando electricidad. Sigue regulando el flujo del río. Sigue siendo un símbolo. Para algunos, es la prueba de que la ingeniería moderna puede dominar incluso fuerzas naturales masivas. Para otros, es el ejemplo de que el dominio total nunca es absoluto. Porque la naturaleza no desaparece. Se adapta. Responde. Y a largo plazo, siempre exige mantenimiento constante. La presa de las Tres Gargantas no es un proyecto terminado. Es una infraestructura que necesita supervisión permanente. Cada temporada de lluvias representa una prueba. Cada año de operación añade datos. Cada década abre nuevas preguntas. ¿Fue el precio demasiado alto? ¿O fue una decisión estratégica necesaria? Lo que es indiscutible es que el proyecto cambió el mapa. El paisaje ya no es el mismo. Las ciudades sumergidas no volverán. El curso del río ya no es libre. Y eso convierte a la presa en algo más que una obra. La convierte en una frontera artificial impuesta sobre la naturaleza. Pero todavía falta algo. Porque para entender realmente la magnitud del proyecto, hay que compararlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En la siguiente parte veremos cómo esta presa se compara con otras grandes obras hidroeléctricas del mundo. Y por qué, incluso entre gigantes, sigue siendo única. Cuando se habla de la presa de las Tres Gargantas, es fácil centrarse solo en el hormigón, las turbinas y los números de producción eléctrica. Pero el proyecto nunca fue únicamente técnico. Fue político desde el principio. La idea de construir una gran presa en el Yangtze llevaba décadas circulando en círculos de poder. No era nueva. Lo que cambió fue el contexto. En el momento en que el país decidió ejecutarla, la economía estaba creciendo a un ritmo acelerado. La demanda energética aumentaba de forma constante. Las ciudades industriales necesitaban suministro estable y masivo. La presa ofrecía algo más que electricidad. Ofrecía independencia energética relativa. Ofrecía una reducción parcial del uso de carbón. Ofrecía una demostración visible de capacidad tecnológica. Era una obra que no solo transformaba el río. Transformaba la narrativa nacional. Mientras otras potencias debatían durante años grandes infraestructuras, este proyecto avanzó con determinación. Hubo críticas, sí. Hubo advertencias de científicos y expertos ambientales. Pero el proyecto siguió adelante. Y cuando finalmente comenzó el llenado del embalse, el proceso fue progresivo pero irreversible. El agua comenzó a ascender. Las zonas más bajas fueron desapareciendo primero. Después barrios enteros. Después ciudades completas. Algunas áreas fueron demolidas antes de que el agua las alcanzara. Otras quedaron parcialmente sumergidas durante meses antes de desaparecer por completo. Las imágenes del proceso son inquietantes. Edificios abandonados. Calles vacías. Estructuras que lentamente quedan cubiertas por el nivel ascendente del agua. No fue un desastre natural repentino. Fue una transformación planificada. Cada metro de elevación del embalse estaba previsto. Cada barrio marcado para desaparecer estaba registrado. El desplazamiento humano fue uno de los mayores movimientos internos planificados en tiempos modernos. Millones de personas trasladadas en un periodo relativamente corto. Y aunque oficialmente se ofrecieron compensaciones y nuevas viviendas, la realidad fue desigual. Algunas familias mejoraron sus condiciones materiales. Otras perdieron su modo de vida tradicional. Agricultores que dependían de tierras fértiles tuvieron que adaptarse a entornos urbanos. Comerciantes locales vieron desaparecer sus redes económicas. El progreso tiene distintas caras dependiendo de quien lo observe. Pero más allá del impacto humano inmediato, la presa comenzó a generar efectos estructurales. El embalse facilitó la navegación río arriba. Tramos que antes eran difíciles o peligrosos se volvieron más accesibles. El transporte fluvial ganó estabilidad. Eso favoreció el comercio interior. Desde el punto de vista logístico, el proyecto amplió posibilidades económicas. Pero el impacto ambiental siguió siendo objeto de debate. El Yangtze es un ecosistema complejo.
Al modificar su flujo, se modifican ciclos naturales de sedimentación. Los sedimentos que antes fertilizaban zonas río abajo comenzaron a quedar retenidos. Eso alteró dinámicas agrícolas en determinadas regiones. Además, algunas especies emblemáticas del río se vieron afectadas por la transformación del entorno. El equilibrio entre desarrollo y conservación volvió a ponerse en cuestión. Y luego está el factor menos visible: el peso. Un embalse de dimensiones gigantescas no es solo agua almacenada. Es una masa que ejerce presión constante sobre la corteza terrestre. Algunos estudios han explorado la relación entre grandes embalses y actividad sísmica inducida. No es un fenómeno exclusivo de esta presa. Pero en este caso, la escala amplifica cualquier discusión. La estabilidad estructural es monitoreada constantemente. Sistemas de sensores registran movimientos, presión y comportamiento del terreno. Porque cuando una infraestructura es tan grande, cualquier variación mínima merece atención. Y sin embargo, pese a todas las controversias, la presa sigue operativa. Sigue generando electricidad. Sigue regulando el flujo del río. Sigue siendo un símbolo. Para algunos, es la prueba de que la ingeniería moderna puede dominar incluso fuerzas naturales masivas. Para otros, es el ejemplo de que el dominio total nunca es absoluto. Porque la naturaleza no desaparece. Se adapta. Responde. Y a largo plazo, siempre exige mantenimiento constante. La presa de las Tres Gargantas no es un proyecto terminado. Es una infraestructura que necesita supervisión permanente. Cada temporada de lluvias representa una prueba. Cada año de operación añade datos. Cada década abre nuevas preguntas. ¿Fue el precio demasiado alto? ¿O fue una decisión estratégica necesaria? Lo que es indiscutible es que el proyecto cambió el mapa. El paisaje ya no es el mismo. Las ciudades sumergidas no volverán. El curso del río ya no es libre. Y eso convierte a la presa en algo más que una obra. La convierte en una frontera artificial impuesta sobre la naturaleza. Pero todavía falta algo. Porque para entender realmente la magnitud del proyecto, hay que compararlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En la siguiente parte veremos cómo esta presa se compara con otras grandes obras hidroeléctricas del mundo. Y por qué, incluso entre gigantes, sigue siendo única.